Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Familias del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Ya estamos casi en el final de todas las sesiones y bueno, vamos a continuar con temas importantes y que creemos que bueno, el conjunto de todos estos capítulos que os vamos poniendo creemos que es la base principal para que sigamos un estilo educativo adecuado, evitar frustraciones y también conseguir unos buenos resultados, ¿no? Bien, pues como vamos diciendo, ¿no?, en todas las sesiones, la familia es el primer grupo social al que pertenecemos y es el primer modelo de comportamiento que nosotros vamos teniendo. Entonces, como modelo servimos los padres, las madres, los hermanos, las hermanas. Y aquí es donde van a tener las primeras consecuencias de sus comportamientos. Por ello, hemos considerado importante explicar antes qué estilo educativo es el más correcto, habilidades de comunicación, habilidades emocionales, pero ahora sí que es importante saber cómo poner unas normas y unos buenos límites adecuados y que se adapten bien a las características de nuestros hijos. Todo esto pues, obviamente va a depender de eso, de las características de madurez a nivel psicológico, a nivel físico, de los comportamientos que tengan nuestros hijos, de la personalidad que tengan. Por ello, los niños no vienen nunca con un libro de instrucciones bajo el brazo. Tenemos que ser nosotros los que aprendamos por ensayo-error qué es lo que va yéndole mejor, lo que nos sirve más, lo que es adaptativo, lo que es adecuado y lo que no. Si nos equivocamos, pues bueno, así aprendemos todos, la verdad que equivocarse es de sabios, pero bueno, podemos rectificar, podemos perdonar y volvemos a probar otra cosa que, oye, que si nos va bien, pues genial, eso es lo que tenemos que seguir utilizando. El comportamiento se aprende, por lo tanto se enseña. Y el primer sitio donde hemos dicho que se va aprendiendo y se va enseñando todos estos tipos de actitudes, de herramientas y de habilidades es en la casa. Por ello consideramos importante que sepáis diferenciar bien lo que es una norma, una pauta y un límite. ¿Bien? Las normas. Las normas son un conjunto de ordenaciones que regulan la vida cotidiana y el comportamiento que hay que seguir en un grupo social determinado. Es decir, es lo más general. Las pautas son guías o ayudas que orientan o regulan el comportamiento, aunque de manera no normativa, sin presiones ni coacciones. Las pautas son como unos ejemplitos, unos modelos que nosotros le vamos enseñando a los niños para que ellos vayan regulando su comportamiento y se dirijan bien por el camino o hacia el objetivo que queremos conseguir. Y los límites son los extremos o puntos que ponemos en la acción o el comportamiento del niño, consigo mismo, con los demás, con los espacios, con los objetos o con los distintos materiales con los que interactúa, para dejar claro qué es lo que no se puede rebasar. Por ello, las normas tienen unos objetivos claros y concretos para el desarrollo personal de los niños. Y es que conforme se le va poniendo unas normas y unas pautas y unos límites, ellos van sabiendo cuáles son sus rutinas, según la edad, ¿no?, adaptado a la edad. Y esto les facilita un desarrollo de un sentimiento de autonomía y de seguridad en sí mismo. También le viene bien para saber que son guiados en su crecimiento personal, es decir, piensan, si tengo límites y tengo unas normas, ¿por qué se están ocupando de mí? Aunque claro, muchas veces nos hacen sentir un poco lo contrario porque esas normas y esos límites pues como que le molestan, pero bueno, sí que poco a poco le hacen sentir que pertenecen al grupo familiar. Y sobre todo y más importante, consideramos desde la psicología y demás, que es muy importante para el desarrollo de la autoestima, porque cuando ellos ven que son capaces de conseguir esos objetivos que nosotros le hemos puesto, esas metas de normas y límites, pues le hace sentirse a ellos mucho más satisfechos con ellos mismos y tener un poco ese autocontrol y esa autorregulación conductual. Muchas veces nos cuesta poner estas normas y estos límites por miedo a defraudarlos, a que se frustren, creemos que, bueno, que ya sufrirán cuando sean mayores o queremos un poco también compensar la falta de tiempo, de dedicación, de manera que ese poco tiempo que tenemos para estar con ellos pues sea agradable y que no haya ningún tipo de castigo, ni de riñas, ni de discusiones.
pero bueno, creemos que esto pues tiene que suceder así, porque si no se le ponen unas normas con antelación, va a dificultar la adaptación a unas normas que sean mucho más importantes cuando son mayores. Entonces, de manera general, os vamos a comentar qué normas son buenas ir poniendo desde pequeñitos. Entre los 2 y los 4 años hay que establecer hábitos y rutinas, enseñar qué y cómo deben hacer, les recordamos qué esperamos de ellos y les repetimos las reglas cuantas veces sea necesario. Lo primero que tenemos que dar es seguridad y después ya ponemos los límites. Entonces, por ejemplo, le podemos recomendar el lavarse las manos antes de comer, y esa será una norma inamovible que hay que acatar pues, hasta que ya somos mayores. Después, entre los 4 y los 6 años, hay que mantener también todos estos hábitos y rutinas. Los límites se van poniendo sobre todo con las relaciones entre los iguales. Es decir, aquí como ya empiezan a ser más seres sociales e independientes, sí que le vamos a poner unos límites claros con los amigos. Por ejemplo, no se puede pegar o hay que respetar, ¿vale? Entonces así, poco a poco, lo que vamos a ir reconociendo son sus logros pues, en la escuela, y también hay que emplear recompensas, reforzadores o premios para estimular al niño. Por ejemplo, entre los 4 y los 6 años, una norma muy común que se suele ir poniendo es cepillarse los dientes después de cada comida o empezar a recoger la mesa después de comer. Entre los 6 y los 12 años, ya abarca mucho más edad y más tiempo, aquí los límites sí que hay que empezar a ponerlos más claros y centrados en la conducta que se quiere conseguir. Ya entienden las consecuencias de las acciones. Y por esto, en esta etapa ya podemos establecer todas las consecuencias en relación con los límites que ya no cumplen. Por ejemplo, aquí sí que tenemos que poner una norma clara y unos hábitos y una rutina de estudio en esta edad, y obviamente va a haber unos límites. Es decir, pues los límites pueden estar en que no le vaya a permitir que suspenda ninguna asignatura, o solo puede permitirse suspender una. En este caso, la norma principal que se suele poner entre los 6 y los 12 años es para el tiempo de dedicación al estudio y el tiempo de ocio. Luego pasamos a la edad de los 12 y los 15 años. Aquí hay que empezar a negociar las normas. En las otras ocasiones sí que podemos imponerlas algo más porque, bueno, por edad no están en condiciones, tanto mentales como a nivel emocional, psicológico, de ellos exponer alguna norma o algún límite, pero aquí son más mayores, entonces le vamos a intentar hacer partícipes de la gran mayoría de las normas o de límites y escuchar lo que ellos quieren decir. Las normas y tendrán unas consecuencias claras, entonces ya tienen conocimiento suficiente de hasta dónde pueden llegar. Por ejemplo, una norma clara que hay que poner en esta edad es la hora de llegada a casa. Bien, pues la educación muchas veces la comparamos como cuando agarramos una pastilla de jabón. Si la agarras muy fuerte, la pastilla de jabón sale disparada. Si la agarras de manera muy indecisa, la pastilla de jabón se te cae entre los dedos. Y si la agarras suave y firme, es cuando la pastilla de jabón se mantiene en tus manos. Pues un poco así es la educación, ¿no? Hay que ser suave y firme, un poco lo que hablábamos en el capítulo de estilos educativos, donde decíamos que hay que tener disciplina y cariño. Pues para ello vamos a dar una serie de consejos para poder poner unas normas claras, suaves, pero firmes. Lo principal es establecer normas y límites y dejar que ellos exploren las consecuencias, porque muchas veces hasta que nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene, pues no somos conscientes del peligro que eso puede tener o de otras consecuencias mucho más graves. Entonces hay que poner normas y límites, pero siempre hay que ser conscientes de que eso lo van a ir explorando ellos poco a poco y luego ya nos daremos cuenta si hay que poner unas normas más claras y más tajantes y unos límites también más estrictos. Es aconsejable también dejar unas normas claras, comprensibles y específicas. Es decir, muchas veces somos muy generales o damos por hecho cosas que nosotros ya tenemos en nuestros hábitos y en nuestros comportamientos y ellos todavía lo están aprendiendo o no son conscientes un poco en el grado que nosotros somos. Entonces, por ejemplo, aquí, una norma clara no es pórtate bien. Porque el portarse bien no es lo mismo en el cole o en el parque o en casa de la abuela.
Entonces, el pórtate bien tendrá que ser un poquito más específico y explicarle qué queremos en cada situación de esta. También es importante decirla siempre en positivo. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Las normas establecidas tendrán que ser previamente establecidas antes de aplicarlas. Es decir, no podemos regañar o discutir o castigar si la norma no estaba establecida. También hay que explicar las normas y el porqué de esas normas, porque muchas veces ellos todavía no saben dichas consecuencias y ese porqué le puede ayudar a madurar o a conocer posibles riesgos. También es importante, como hemos comentado antes, el negociar en casa. Y llega una edad que es bueno negociar algunas normas, dejar que se expresen y escucharlos, porque muchas veces ellos son conscientes de ciertas cosas o están sufriendo otras y nosotros no somos conscientes de ello. Entonces le podemos poner alguna norma que le pueda causar algún tipo de problema, no grave, pero sí o con los amigos o en la autoestima y demás. Recordar las normas periódicamente también es muy importante porque nosotros ya lo tenemos habituado, lo tenemos dentro de nuestros comportamientos, pero ellos están aprendiendo, entonces es bueno recordarle periódicamente ciertas normas más importantes. Y también es bueno el ofrecer opciones de comportamiento y enseñarle habilidades. Es decir, las normas pueden dejar algo muy claro, pero ellos no saben cómo llegar a ese objetivo. Entonces, les vamos a dar un poquito de opciones, que no solo hay una manera de hacer las cosas o de llegar a ese objetivo. Y así ellos aprenderán pues, distintas habilidades y formas de negociar o de solucionar los problemas. Aquí vamos a hablar de cómo poner las normas de una manera o los límites de una manera positiva. Fijaros en este cuadro que es mejor decir, por ejemplo, habla bajito, a decir no grites. Igual a trata bien a tus compañeros, en vez de decir no pegues. Contesta con educación, en vez de decirle no hables mal. Todos estos son ejemplos súper importantes porque al final caemos en la trampa un poco en la comunicación, que ya también lo dijimos en ese episodio, en ese capítulo, y es que caemos un poquito en la trampa de hablar continuamente de manera negativa. Y son formas de decir críticas y de discutir mucho más negativas que hace que la otra persona se ponga a la defensiva. Entonces, esta forma de expresar nuestras pautas, nuestras normas, nuestros límites va a ser bastante más positivo porque el niño o la niña no se va a poner en contra nuestra o no se lo va a tomar de manera tan tajante, tan estricta y le da opciones a poder hablar con nosotros y a poder negociarlas. Para proponer los límites vamos a utilizar alguna disciplina que no humille y que no avergüence a los niños, sino que nos ayude a cooperar, a dialogar y a negociar con ellos. Sí que es verdad que de esta manera hacemos que ellos se sientan más importantes y que aparte sean también responsables de las consecuencias de esos comportamientos. Tanto que hablamos de negociar y de dialogar con ellos, hay límites y normas que tienen que estar claramente impuestas por los padres, como por ejemplo, el límite de horas que van a estar o con el móvil o con el ordenador o viendo la televisión. Sí que ellos van a poder un poquito negociar con nosotros cuándo, en qué momento del día van a querer hacerlo. Pues por ejemplo ellos dicen, pues prefiero coger el móvil o ver la tele justo cuando llego del colegio porque me ayuda a desconectar. Pues ese sí sería el momento, pero la cantidad de tiempo en el que está viendo la tele o que está con el móvil lo decidiremos nosotros. Al igual que hay otras pautas súper importantes como por ejemplo el de no insultar, no pegar o no humillar a los compañeros. También, por ejemplo, otros límites y normas impuestos que no son negociables es el de por su seguridad, ¿no? El de no cruzar cuando el semáforo está en rojo, el no ponerse el casco cuando va con la bici, el no ponerse el cinturón de seguridad. Todo eso sí que va a ser totalmente impuesto y obviamente van a ser algo innegociable y general, ¿no? Para todas sus situaciones y para todas las rutinas que él tenga. Para ello, muchas veces nosotros no sabemos cómo utilizar esas normas o esos límites o esas pautas. Entonces vamos a dejar aquí una cosita que creemos que es fundamental para que realmente sepáis cuáles son las normas fundamentales, las importantes y las que se pueden negociar. Las normas fundamentales
suelen ser más bien pocas y además os lo recomendamos porque son tan importantes que, bueno, si decimos muchas al final se van a olvidar. Tienen que ser extremadamente claras, poco matizables y en función de las circunstancias. Un poco se pueden adaptar bien poco a la situación y son obligatorias e innegociables. Por ejemplo, lo que hemos comentado de no agredir, no robar, no consumir sustancias y demás. Después tenemos las normas que son importantes. También suelen ser poco numerosas, muy claras, pero son un poquito más matizables, es decir, que nos podemos adaptar un poquito más a la situación. Su cumplimiento es global y debe ser un poco inevitable en algunos aspectos. Sí que se puede negociar, pero bueno, tiene que cumplirla, como por ejemplo la hora de llegada a casa. Se puede matizar en algunos casos, pero normalmente va a ser bastante algo duradero y a largo plazo. Luego están las normas accesorias. Se refieren a aspectos ya un poco más circunstanciales, que sí que depende totalmente del momento y que totalmente pueden ser negociadas sin afectar significativamente al funcionamiento de la familia. Por ejemplo, la limpieza o el orden de la habitación. Cada familia, pues según la orientación que quiera dar un poco a la educación de su hijo, pues deberá decidir qué normas va incluyendo en cada apartado. Y una vez que lo haga, pues se mantendrán y hará cumplir esas normas en cualquier caso y circunstancias que se consideren totalmente fundamentales. Las que se consideren accesorias tendrán que estar un poco dispuestas a negociarlas según los casos y, como hemos dicho antes, con previo aviso. Para cuando estas normas no se cumplen o no se llevan a cabo, hay una serie de técnicas, ¿no?, como los castigos, los refuerzos y demás, que todo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo para que os sirva también de una manera más clara cómo delimitar todo esto y cómo usarlo, llevarlo a cabo con ellos, ¿vale? Esperemos que os haya gustado este capítulo. Si tenéis alguna duda podéis consultar en el correo electrónico que os hemos dejado para vosotros para cualquier duda de algo más específico que nos queráis comentar, ¿vale? Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.